a ver la repetición. Recording is on. Oye, vamos a iniciar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Voy a compartir ahorita una pantalla para ver algo de conclusión de la clase anterior. Voy a abrir aquí la pantalla y aquí va. Muy bien, bueno, vamos a poner algunas notas o algo que quisieran compartir como conclusión. Vimos la definición de economía y lo que es economía de la salvación. También vimos cómo se inicia primero con la luz, cómo se inicia la liturgia, primero con la luz, los chillos, luego el signo del tierra y agua, o las plantas. También vimos cómo se interpretan los días humanos. A ver, eso último se cortó otra vez, Amalia, por favor. También vimos cómo se interpretan según la segunda de Pedro, capítulos 3 al 8, de cuánto equivale 1000 años es igual a un día. Decir los días humanos, cómo. Ok, entonces podríamos decir que San Pedro nos explica sobre la diferencia, ¿verdad?, en el tiempo entre, digamos, podemos decir el tiempo de Dios y el tiempo humano, ¿verdad? hablamos de que recorrimos el Génesis un poquito y estábamos expresando sobre que Dios hizo no los días como nosotros lo creemos, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, pues que Dios creó el lunes una cosa, el martes otra cosa, el miércoles otra cosa, y no es así, ¿verdad? Sino que dice que el primer día de Dios, Él hizo algo, y luego, segundo día, otra cosa, tercer día, ¿verdad? Entonces, hablamos de que los días humanos, Dios los creó no en su primer día de Dios. ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguien tiene ahí la cita? ¿Qué es lo que nos dice? Para recordar, vamos al Génesis capítulo 1, versículo del 14, ¿verdad? Era el cuarto día. Sí, Génesis 1, versículo 14 y hasta el 19.
Entonces dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Entonces nos está diciendo Dios aquí que en el cuarto día de Dios, Dios hizo los días humanos, ¿verdad? Eso era muy importante, el diferenciar en que hay personas que dicen, bueno, pues es que Dios hizo, ¿a poco Dios hizo en un día? O sea, el lunes hizo todo eso y el martes hizo todo eso y el miércoles hizo todo eso, no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, porque San Pedro dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A lo mejor fueron 1000 años, tal vez, si lo pudiéramos poner en palabras, tal vez diríamos, si un ser humano hubiera estado observando eso, a lo mejor pasaron 1000 años en el primer día de Dios. O él lo sintió como si hubieran sido 1000 años. No sabemos cuánto tiempo es, digo, comparado con el humano. Porque hasta el cuarto día de Dios creó los días humanos. Entonces era importante poder entender esto. ¿A qué voy con esto? Miren, la liturgia tiene un tiempo en el que tiene un seguimiento, pero no quisiera confundirlos con esto hasta que no profundizaron un poquito más. Porque está el tiempo que es el Cronos, que es nuestro tiempo, y el Kairos, que es el tiempo de Dios. Entonces nosotros para estar dentro de un orden, por ejemplo, celebramos en el orden cronológico, en el tiempo cronológico, en el Cronos, celebramos la liturgia el domingo. Pero si Dios vive en el tiempo del Kairos, no importa el día de la semana. Esto es muy importante, fíjense lo que les estoy diciendo, es muy importante y a lo mejor no sé si deba profundizar tanto en esto ahorita, que tal vez ya lo verán más adelante. Pero la liturgia, si se celebrara en el tiempo del Kairos, podría celebrarse cualquier día de la semana. ¿Sí? Por eso vemos cómo la iglesia celebra los tiempos como los judíos. Es decir, nuestro primer día de la semana no es el lunes, ni tampoco nuestro primer día del año tampoco es el 1 de enero. Iremos viendo esto. El primer día de la semana es el domingo. Para nosotros cristianos católicos, el primer día de la semana es el domingo. Es el día del Señor, el primer día. El primer día del año empieza con el Adviento. Lo veremos más adelante. Entonces no empieza el 1 de enero. Nosotros diríamos feliz año litúrgico para poderlo distinguir del año civil cuando se da cuando entra el tiempo de Adviento. Muy bien, no sé si haya dudas sobre eso o si los veo como que algo dudosos con lo que estoy explicando. A ver, dudas, preguntas sobre eso. Es importante comprender esto. Si hay dudas, ahorita es el momento. Dijo, profesor. Profesor. Sí, dígame, ¿lo escucho? Dijo que Kairos es tiempo de Dios y Cromos tiempo de humanos, ¿o estoy? Sí. Sí, nosotros vivimos en el Cronos. Así, segundos, minutos, horas, días. Nosotros, fíjense la clave está en lo que acabamos de escuchar. Dios nos da guías. Vamos a ver nuevamente otra vez Génesis 1, capítulo 1, versículo 14. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Nosotros necesitamos de signos para no perdernos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pone los luceros, dice, para separar y que podamos distinguir. Así como podemos distinguir entre el bien y el mal, podemos distinguir entre día y noche para que no nos perdamos.
Dice, para que sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche. Es decir, hizo el sol y la luna para que pudiéramos distinguir entre día y noche, para que nosotros podamos distinguir que ya ha pasado un tiempo. Y continúa. Y además, ¿por qué lo hace así? Continúa. Y las estrellas y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche y para apartar la luz de la oscuridad, para que nosotros podamos ver, ¿sí? Sentir. Esto es importante porque la liturgia nos habla en signos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la liturgia, todos nuestros sentidos tienen que estar comprendiendo algo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la celebración eucarística, cuando vamos a la misa, vamos a participar. Vamos a ver una definición ahorita del Vaticano II. No somos espectadores. No vamos a sentarnos y a ir a escuchar lo que dice el Padre, sino que vamos a participar activa y conscientemente. Déjenme les comparto lo que adelanto ahorita aquí. El Concilio Vaticano II nos dice en el Sacrosanto Concilio, ahorita les en el capítulo 1, en el número 14, dice: la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real. Y continúa. Pero aquí lo importante es que, nosotros cuando vamos a la liturgia vamos a participar activa y conscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber qué es lo que va a ocurrir ahí. Lo que va a ocurrir ahí es algo sagrado y nosotros por el bautismo vamos a participar. ¿De qué manera participamos? Por medio de los gestos, por ejemplo, el estar sentado, el ponerse de pie, el hincarse, el responder. Hay un diálogo, ¿verdad? El Señor está con ustedes y con tu espíritu respondemos. Hay un diálogo, ¿verdad? No estamos solamente como sentados como espectadores. Vamos a participar por medio del bautismo. Es que participamos. Muy bien. Entonces, dentro de la liturgia nos va a hablar de signos. Por eso vemos en el Génesis, Dios pone luceros para distinguir, ¿verdad? El día de la noche. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien. Y dice, entonces... ¿Me puede repetir, disculpe, ¿Lo del Vaticano? No, el que leímos. La cita bíblica. La cita bíblica, sí. Sí, la cita bíblica es Génesis 1, versículo del 14 en adelante. Continúa. Y puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día de la noche y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, atardeció y amaneció día cuarto. Entonces, en el cuarto día de Dios, Dios creó los días humanos. ¿Sí? Muy bien. Arquitecto. Sí. Bueno, hablando ahorita de que nosotros debemos de participar en la liturgia, se me viene a la mente que también tenemos algunas cosas que nosotros podemos hacer o que debemos hacer y otras que no, ¿verdad? Que son exclusivamente del sacerdote. Pero yo no sé en qué momento, porque hay muchas situaciones que, en cuanto a la participación, que lo hacemos los feligreses y no lo debemos hacer, ¿verdad? Correcto, sí, más iremos hablando de todo esto. La iglesia, recuerden que
para que exista la unidad, porque eso fue lo que pidió Cristo, ¿verdad? Que todos sean uno, y si nos damos cuenta, lo somos, no importando qué idioma hablemos, dónde estemos ubicados, en qué país, qué edad tengamos, si fue ayer, hace 10 años o son 20 años en el futuro, va a ser lo mismo. Pero para eso para que todos podamos comprender y todos tener el mismo orden, para eso hay reglas, para que la Iglesia lo pone desde Roma, y son los que dictaminan, los obispos en comunión con el Papa, son los que dictaminan cómo va a regirse esto. Y para esto hay los libros litúrgicos. Más adelante iremos hablando poquito a poquito sobre estas cuestiones, sobre cuál es la participación de cada uno de nosotros bautizados. Es decir, el laico, hasta a dónde le toca, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, el diácono, ya los ministros ordenados. Por ejemplo, nada más para mencionar algo ahorita. Cuando está el obispo, está el presbítero y el diácono, o en ocasiones nada más está el obispo y el diácono, o a veces el presbítero y el diácono. Si ustedes se fijan, el diácono, a él le corresponde leer el Evangelio, pero la homilía la hace el sacerdote o el presbítero o el obispo, ¿verdad? Dependiendo la jerarquía. Pero eso es algo que le corresponde al diácono. Así como también servir, estar en el servicio del altar. Observen ustedes cuando vean un diácono, y eso es lo que va a hacer. Él va a ir a leer el Evangelio. Cuando el momento de la consagración, él va a presentar en el altar, va a preparar, ¿verdad? Ustedes se fijan, el sacerdote empieza a doblar, ahorita todo tiene un nombre, pero vamos a llamarlo ahorita el mantel, ¿verdad? Que es para distinguir. Entonces se pone el copón, ¿verdad? Se ponen las virajeras y se vierte el vino en la copa y el agua, etcétera. Todo eso lo prepara el diácono, cuando hay el diácono. Y luego ya viene el presbítero y consagra, o el obispo, quien corresponda. Así como también veremos en los sacramentos lo que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, confirmar es el ministro ordinario, es el obispo. Claro que le puede delegar a un sacerdote y también puede confirmar, autorizado por el obispo para esa ocasión. Asimismo, por ejemplo, en los sacramentos, el presbítero es el que hace la Eucaristía, el que hace la unción de los enfermos y la confesión, ¿verdad? Esos tres sacramentos son del sacerdote. El diácono puede bautizar, puede casar, ¿verdad? Puede hacer ciertos sacramentos, pero no puede hacer todos los que hace el presbítero. Así como hay ciertos sacramentos que solamente los hace el obispo, por ejemplo, la confirmación y ordenar sacerdotes, ordenar obispos. ¿Sí? O sea, un sacerdote de por sí solo, él no puede ordenar a otro sacerdote, tiene que ser el obispo. Pero tampoco el obispo puede hacerlo nada más porque sí, ¿verdad? Entonces, hay cierto, como no se pueden ordenar obispos nada más porque se pusieron de acuerdo, tiene que ser autorizado por el Papa. Entonces, hay un orden, lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Marta? Digo, lo que yo tengo entendido que, si estoy mal, corríjame, los que se casan, o sea, los que realmente participan o son partícipes, es la pareja. El diácono son testigos, ¿no? O se refiere a la ceremonia así como la misa. Usted se refiere al sacramento del matrimonio. Sí, sí, porque sí, el que lo vamos a ver más adelante, pero sí, en ese sacramento específico es el hombre y la mujer, los que van a efectuar el sacramento. Podríamos decir que en esa manera sí sería como testigo el diácono o el presbítero que esté presidiendo. Sí, muy bien. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario. Bueno, para no dedicarle un poquito más tiempo,
Ustedes, cada quien tendrá su conclusión, y nada más me gustaría agregar lo que hablamos de las definiciones, ¿verdad? Que la palabra economía es una palabra de origen griego que significa administrar, ¿verdad? Que es el orden, la administración doméstica, y más específicamente podríamos decir entonces que la economía de la salvación es el plan y la ejecución que Dios dispuso para nuestra salvación. Y la economía sacramental, la potestad que Dios da a la iglesia para administrar los sacramentos, que son los medios de salvación. No sé si alguien quiera comentar si es importante estos dos términos, porque los vamos a escuchar mucho dentro de la iglesia, ¿verdad? La economía de la salvación y economía sacramental, son términos muy usados. No sé si alguien tenga alguna duda, que me gustaría escuchar, a ver si pude transmitir correctamente ese mensaje. ¿Puede repetir la definición de la economía del sacramental? La que dijo ahora, la segunda. Aquí se los comparto para que lo... Permíteme. Ok. Esto yo lo puse aquí en morado para distinguir, ¿verdad? Que será como un resumen. Entonces, podemos decir que la economía de la salvación es el plan y la ejecución que Dios dispuso para nuestra salvación. Recordemos que después del pecado de Adán, el ser humano fue expulsado del paraíso. Ya podríamos decir que se consideraba muerto, pero basado en lo que dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, Dios quiere que todos se salven, no quiere que nos quedemos muertos, sino quiere que todos se salven. Entonces, si pudiéramos ponerlo en palabras así para que lo podamos entender, dijéramos, bueno, pues Dios dirá, bueno, ¿cómo le voy a hacer para que estos hijos míos regresen por el buen camino y regresen al paraíso? Bueno, pues se le ocurre, ¿verdad?, un plan. Y no solamente eso, sino cómo lo va a hacer para que regresen. Entonces, a eso es a lo que vemos que San Pablo le llama, vemos acá más atrás, ¿verdad? Es a lo que San Pablo le llama la economía del verbo encarnado. La economía del misterio, le llama San Pablo en Efesios 3:9. Es decir, el plan y la ejecución que Dios dispuso para nuestra salvación, San Pablo lo llama la economía del misterio. Después la tradición lo llama la economía del verbo encarnado o la economía de la salvación. Entonces, nosotros decimos, la economía de la salvación es el plan y la ejecución que Dios dispuso para nuestra salvación. Y luego la economía sacramental es la potestad que Dios dio a la iglesia para administrar los sacramentos, que son los medios de salvación. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta? Me gustaría escucharlos a ver si pude transmitir eso correctamente. ¿Quién dijo yo? ¿No se animan? Buenas noches, arquitecto. Sí, buenas noches. A ver, si entendimos bien, la economía sacramental, que es también la que llaman, la que es como del misterio, ¿verdad? O el verbo encarnado, esa es la que nos dicta, o sea, que Dios quiere que nos salvemos, ¿verdad? Entonces, o sea, que ese es como que el plan perfecto de Dios para nosotros. Esa sería la economía de la salvación. Sí, de la salvación. Entonces, ese es el plan que Dios nos dispone y que se tiene que ejecutar para lo que es nuestra salvación, ¿verdad? O sea, para ser salvos, ¿verdad? Correcto. Sí, porque si partimos decimos, estamos en el paraíso y luego expulsados del paraíso. Es decir, una vez expulsados, ya estamos muertos.
Pero, sin embargo, la misericordia de Dios dice, y San Pablo se lo explica a Timoteo, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven, es decir, Dios se preocupa por nosotros, no quiere que estemos en la perdición. Pero, entonces dice, bueno, digo, si lo pudiéramos poner en estas palabras para nosotros comprenderlo, es, ¿cómo le hago para que estos hijos míos regresen? Digo, Dios puede haber hecho así nada más, ¿verdad? Ya, perdón, se olvida todo y ya pueden regresar. Sin embargo, no lo hace de esa manera, sino que hace un plan. ¿Cómo le voy a hacer para que regresen? Bueno, entonces, el primer signo que da, lo vimos en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? Dice que esa salvación va a venir por medio de un hombre, que va a ser el hijo de la mujer, así lo explica, ¿verdad? Dice, enemistad pondré, le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿sí? Y su descendencia te aplastará la cabeza, o de su descendencia, ahora está hablando de Jesucristo. Por esa precisa razón, Jesucristo cuando se refiere a María le dice mujer, para que escuchen y entiendan, lo que dice el Génesis 3 es ella. De lo que el Génesis 3 dice, la mujer es ella, dice Jesús. ¿Sí me explico? Continúe, Isabel, por favor. Sí. Bueno, dijimos que esa era la sacramental y, bueno, la economía de la salvación y la economía sacramental es aquello que Dios le otorga a la iglesia, que se llama potestad, para que la iglesia nos administre los sacramentos para poder llegar a ese camino de la salvación, ¿verdad? Para ser salvos, pero la iglesia no los administra a nosotros para guiarnos, ¿verdad? Correcto, porque recuerden, cuando Jesús estuvo presente en este mundo, su cuerpo físico estuvo presente en este mundo, él dijo, el tiempo ha llegado, ¿verdad? Es decir, que ya la salvación está entre nosotros. ¿De qué manera él muestra esos signos de salvación? Porque estaba prometido que el Mesías, ¿qué es lo que iba a hacer? Resucitar muertos, devolver la vista, que hacer que los cojos anden. Por eso cuando le preguntan los discípulos de Juan el Bautista y le dice, ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Pues ustedes dense cuenta, dice Jesús, ¿verdad? No lo dice así, pero en pocas palabras, dice, ¿cuál es su respuesta? Pues los cojos andan, ¿verdad? Los ciegos ven, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Significa que no dice con palabras, sí soy yo el Mesías, sino que ustedes dense cuenta. Si la promesa es que cuando venga el Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? Pues devolver la vista, que resucitar muertos, expulsar demonios, y ustedes están viendo quién lo está haciendo, ¿qué significa? Pues que Él es el Mesías, ¿verdad? Ahora, eso que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí, de expulsar demonios, de devolver la vista, resucitar muertos, no se quedó con Él, sino que ese poder se lo da o se lo otorga, ¿verdad? Se lo entrega a otros. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes expulsarán demonios, resucitarán muertos y demás. Entonces no es que cualquiera lo pueda hacer, sino que Él se lo da a los que Él quiere. Elige a los 12 y a su vez los 12 lo transmiten, ¿verdad? Por medio de la imposición de manos, que es que se van haciendo los obispos, los sucesores de los apóstoles, y así el Papa igual. Entonces, ellos son los que tienen la autoridad dada por Cristo para ejercer los medios de salvación. ¿Cuáles son los medios de salvación? Bueno, las palabras que hizo Jesús y las acciones que hizo Jesús. ¿Cómo lo hace? Pues Jesús utilizó materia. ¿Por qué lo hizo así? No sabemos por qué. Pero por eso los sacramentos utilizan materia. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? El aceite, las palabras, etcétera. Hay varias cuestiones. No sé si me explique. Hasta aquí es importante comprender esto. No como que muy convencidos todavía. Digo, Isabel ahí respondió bien. No sé si alguien más. Pues que van, ¿sí? Que van de la mano, ¿verdad? Es o sea, no puede haber
para que haya una tiene que haber la otra, porque se necesitan los medios, ¿verdad? Que son los sacramentos para poder llegar a la salvación. Exacto, porque digo, Jesús estuvo en su ministerio en este mundo 3 años y eso abarcó a una parte, y de hecho nada más una parte, pequeña porción del mundo, pero la salvación es para todos. Así se lo prometió Abraham, ¿verdad? En ti serán bendecidas todas las naciones. La salvación está abierta para todos, pero cuando Jesús se va, no muere ahí su acción, sino que se la entrega a alguien más para que continúe prolongando esa salvación. ¿Sí me explico? A ver. Vero, la veo como que está pensativa. Estoy razonando lo que nos está diciendo. Sí, hay dos cosas aquí importantes que ver, ¿verdad? Primero, es decir, porque nosotros tenemos que estar conscientes de esto, porque esto es lo que vamos a celebrar. Imagínense que por alguna razón a cualquiera de nosotros, Dios no quiera, pero nos dieron una sentencia, dijeran, ¿sabes qué? Ya, por lo que acabas de hacer, vas a estar encarcelado para el resto de tus días. Vas a estar aislado, no vas a poder ver a nadie, no vas a tener luz, si acaso te van a dar algo de comer, agua y pan, o algo nada más, y vas a recibir maltratos porque prácticamente eres un desecho. ¿Sí? Por la acción que uno cometió, ya está expulsado, fuera. Ya no hay nada que hacer, como en el caso de una enfermedad terminal, etc. Vamos a ponernos en esa situación, ¿verdad? Imagínense que a una persona le dicen, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad incurable y vas a pasar por un sufrimiento horrible. ¿Cómo nos sentiríamos si nos dan una noticia como esa? Bueno, pues así es como eso es estar en pecado, ¿verdad? Porque está expulsado del paraíso, está expulsado de la presencia de Dios. Imagínense, de pronto viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Ya no te preocupes por nada, estás salvado, te encontré la cura para ti, y estás encarcelado y enfermo, pero aquí está la medicina que te va a salvar, y te abro la puerta, puedes salir. ¿Cómo nos sentiríamos? Digo, cada quien visualiza, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces, pero ¿quién tiene la autoridad para decir eso? Pues solamente Jesús, ¿sí? Pero cuando Él dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa medicina y ese poder de ir a abrir la puerta de la cárcel, Jesús se la entrega a alguien, se la entrega a los apóstoles, ¿sí? Por eso es lo que es la economía sacramental, esa potestad y autoridad que Cristo le da a unos hombres para que puedan seguir administrando esos medios de salvación, que son los sacramentos. ¿Sí me explico? Es importante comprender esto, no sé si me di a entender. Sí, profesor, creo que yo lo entiendo. Muy bien. Bueno, entonces, no es que cualquiera pueda hacerlo. Ahora, aquí es donde vamos a ir distinguiendo, ¿verdad? Entre lo que le corresponde hacer a cada quien. Por eso, lo más importante que nosotros vamos a hacer en la liturgia es, vamos a tener ese encuentro con Jesucristo y vamos a celebrar que nos salvó. ¿Sí? Imagínense el gozo que sería decir, tienes una enfermedad terminal, pero aquí está el medicamento, ya te lo conseguí. Estaría feliz de la vida, ¿verdad? Feliz. Entonces, ese es el gozo que uno debe sentir al ir a celebrar la liturgia, porque estoy celebrando, ¿sí? Es la reunión de los reconciliados. Nosotros pecadores vamos a reconciliarnos con Dios y vamos a tener ese encuentro ahí con Él, porque solamente hay una liturgia. En la liturgia se une el cielo y la tierra. Se abre el cielo, descienden los ángeles, toda la corte celestial, y Jesucristo se va a hacer presente ahí.
Imagínense, ustedes lleven a su mente a una persona que ustedes hayan querido mucho y que ya no esté entre nosotros. Ustedes traen a su mente a una persona que le hayan tenido mucho afecto, mucho amor y que ya no esté con nosotros. Y que les dijeran, ¿sabes qué? Mira, vas abriendo esa puerta, vas a tener 1 minuto para encontrarte con esa persona. ¿Cómo nos sentiríamos? Vas a tener la oportunidad de abrazar a esa persona y de platicar por 1 minuto con esa persona. ¿Cómo nos sentiríamos? Felices. Yo creo que felices, ¿verdad? Iríamos corriendo a abrir la puerta y abrazar a esa persona. Entonces, imagínense ese sentimiento y extiéndalo a algo potencial inimaginable. Porque Dios es la fuente del amor. Si eso nos produce un gozo y un amor, imagínense lo que será la fuente del amor, que es Dios. Y eso es lo que se vive cada domingo en la celebración eucarística. Porque Dios se hace presente ahí en el altar. Por eso es una acción sagrada lo que ocurre ahí. Y por eso vemos, como lo vamos a ir viendo más adelante, los signos, todos nuestros sentidos tienen que estar puestos ante el altar. Por eso nada me debe de distraer de lo que va a ocurrir ahí. Independientemente de si el sacerdote no da buena homilía o es aburrido o lo que sea, eso no importa. Lo que importa es ese encuentro y lo importante es que él tiene, por medio de la imposición de manos, que va a hacer posible la presencia de Cristo. Eso es lo importante del sacerdote. Independientemente de que si bajándose del altar su vida es un desastre, eso es punto y aparte. Sí, es como el doctor, el médico, ¿verdad? El médico a lo mejor puede tener diabetes y lo que ustedes quieran, pero te hace una receta y su receta vale, ¿verdad? Porque hay medicamentos que no lo venden si no tiene una receta. Es lo que pasa con el sacerdote. Independientemente, por supuesto, que uno diría, bueno, pues lo ideal es que sea un hombre de fe, un hombre santo y lo que uno quiera, pero si uno pide eso, uno también como laico debe ser igual, ¿verdad? Porque no nada más es para un lado. Pero bueno, independientemente de su vida personal, es que tiene la imposición de manos y puede hacer presente a Jesucristo. Jesucristo actúa en él, está en la persona de Cristo. En persona Cristo, dicen en latín. Muy bien, entonces como vemos desde afuera del templo, normalmente todos los templos tienen los escalones, ¿verdad? Está la calle, sube uno a la banqueta y sube unos 3 escalones. ¿Por qué? Porque nos dice, a partir de aquí vas a despegar y vas a entrar a un lugar santo. Entra uno a la puerta, primero abre una primera puerta, normalmente los templos tienen un techo que es el atrio, un poquito más bajo, abre la puerta ya hacia la nave, que es donde están sentadas, donde están las bancas, esa es la nave, abre la puerta y se abre para ver esa presencia de Dios que me indica que es arriba. Y después siguen las bancas, termina la última banca y suben otros 3 escalones normalmente. Bueno, esa área donde está el altar se llama el presbiterio. Ahí es donde está colocado el altar. ¿Por qué está más alto? Porque ahí es donde va a ocurrir el milagro. Ahí es donde va a ocurrir algo sagrado. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre eso? ¿Seguros? Pues Muy yo bien. profesor, ¿Sí? perdón, yo lo entiendo así como, no sé si algunos de mis compañeros hayan hecho algún curso como de lo que es la historia de la salvación. Y bueno, yo economía de la salvación la entiendo así, como el plan de Dios, ¿verdad? Como lo que usted nos explicaba, Dios les hace una promesa a Adán y Eva, ¿verdad? Y esta se venía a cumplir con Jesucristo. Entonces, después de que Jesucristo desciende al cielo, ahí comienza, para mí yo lo entiendo así,
ahí comienza la economía sacramental. Correcto. Así lo entiendo, así lo entiendo yo. Sí. Y es sí, porque- como practicar nuestra fe, es como la práctica de nuestra fe, así es como lo que me queda a mí. Sí, correcto, porque recuerden, Jesús sabía que íbamos a continuar pecando, desafortunadamente, Él lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues si yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Instituye los sacramentos y dice, bueno, pues estos pobres seres humanos van a volver a caer otra vez. ¿Cómo le van a hacer para no perder la salvación? Bueno, pues voy a dejar a estos hombres y cuando se arrepientan y quieran confesar sus pecados, van a ir ante esta persona, ¿sí? Que es un sacerdote. Y por medio de él van a recibir el perdón. No es que el hombre los perdone, sino que Cristo actúa a través del ser humano. Igual, a su vez, si alguien está enfermo, pues está la unción de los enfermos, y así, ¿verdad? Lo iremos ampliando más. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más tiene algún comentario? Muy bien, pasamos al siguiente. Permítame, voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. ¿Qué es la liturgia? Decíamos, voy a hacerles otra pregunta. Déjenme dejar de compartir aquí. ¿Qué diferencia hay entre... Vamos a ver los mandamientos, vamos al Éxodo 20. Y esto es un diálogo que hay entre algunos protestantes y que bueno, que sirve con nosotros como reflexión también. Pero ellos no lo entienden porque en ellos no llevan a cabo la liturgia. El Éxodo capítulo 20, versículo, vamos a ver desde en el 8. Que bueno, para nosotros sería el segundo mandamiento, ¿verdad? Santificarás las fiestas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Segundo mandamiento, santificarás las fiestas. Pero el Éxodo 20, versículo 8 nos dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, ese día de descanso en honor de Yahvé. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, y continúa. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto tienen, y en séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Entonces, aquí muy claramente Dios está diciendo que hay un día que se dedica a Dios. Y en este diálogo hay, bueno, entonces quiere decir que los otros 6 días no. Ya se dice, no, pues yo le das culto a Dios, le das oración a Dios, bendición, etcétera, todos los días. De hecho, así como los judíos que rezan varias veces al día, así nosotros, el católico practicante, digamos, normal, lo que debe hacer es, al levantarse, lo primero es dar gracias a Dios, arrodillarse y rezar el laudes. Se reza el laudes, ¿verdad? Al mediodía se detiene y el ángelus. Más adelante, digo por lo menos, y más adelante las vísperas, el rosario, la misa, y por último, antes de dormir, las completas. Y 3 veces el Padre Nuestro durante el día. Por lo menos hacer una jaculatoria. Eso sería un día normal de un católico, digamos, practicante, ¿verdad? Porque normalmente se llama católico el que recibe el bautismo, y pues habemos muchos, ¿verdad? Pero eso sería, digamos que lo normal. En apariencia parece mucho, pero no lo es. ¿Por qué? Porque uno se va a ir dando cuenta poquito a poquito que tiene esa necesidad. El espíritu necesita, hay que alimentarlo, ¿verdad? Porque dice, recuerden que Jesús dice, crecía en estatura
en sabiduría y en gracia. Y a veces nosotros crecemos en estatura y en sabiduría, tenemos mucho conocimiento y a lo mejor hacemos muchas cosas, pero nuestro espíritu, ¿cómo se quedó? Pues el último que recibimos fue la catequesis infantil, ¿verdad? Entonces, hay que alimentar ese espíritu. Y Jesús, eso fue una de las cosas que dijo, ¿verdad? Estén siempre en oración, porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie de nosotros sabemos cuál es nuestro último día. Qué padre sería decir, bueno, pues mira, te faltan tantos años y cuando ya me voy acercando, pues tú ya pido perdón y ya me pongo a rezar y ya pongo a hacer todo esto. No, pues si fuera así, ¿verdad? Pero no es así. Nadie sabe el día ni la hora. Estén siempre en oración. Es lo que dice Jesús, recomienda, ¿verdad? Porque, un pecado venial y otro pecado venial, ¿hacia dónde nos va a llevar? Pues al pecado mortal. Y eso es a separarnos de Dios. Y fíjense, una vez mencionaba un teólogo, ¿cómo uno sabe que se está alejando un poco? Dice, lo primero que hace es que uno empieza a reducir la oración. Empieza a cortar cosas, esto y esto, porque me da flojera, porque esto, porque no tengo tiempo, y empieza uno a cortar la oración y es cuando empieza a deteriorarse. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia si todos los días debemos darle culto a Dios? Dicen algunos protestantes, pues entonces no hay un día, porque quiere decir entonces que un día le voy a dar culto a Dios y todos los demás no, cuando debo dar culto a Dios todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que todos los días le doy un culto personal, pero hay un día en especial en que lo voy a hacer en comunidad, que eso es lo que hace la liturgia ahora, porque es donde nos vamos a congregar, ¿verdad? Es una reunión de los reconciliados para dar todos culto a Dios. El cuerpo de Cristo se reúne para dar culto a Dios. Eso es lo que se hace por lo menos el domingo. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿de dónde nace todo esto? Vamos a ir viendo que no es algo que la iglesia se inventó, sino que lo retoma del Antiguo Testamento y vamos a ver unas citas bíblicas. Aquí les voy a pasar, vamos a empezar con Génesis 8:6. Fíjense qué es lo que hace, esto es en el diluvio con Noé. Si alguien la tiene lista, si ya la encontró, Génesis capítulo 8, versículo 6. Después de que ya pasa el diluvio, después de que ya Noé envía la paloma y regresa con la rama de olivo, que le indica que ya pasó la ira de Yahvé, entonces la barca llega hasta donde tiene que llegar, descienden. ¿Y qué es lo primero que hace? Si alguien ya lo tiene, Génesis capítulo 8, versículo 6. Ya la tengo yo. Adelante. 40 días después abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, que estuvo volando de acá para allá hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó luego una paloma para ver si habían disminuido las aguas hasta el nivel de la tierra, pero la paloma no encontró dónde posarse y regresó otra vez al arca, porque las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Sacó Noé la mano, recogió a la paloma y la metió en el arca. Esperó 7 días más y de nuevo soltó a la paloma fuera del arca. Ella regresó por la tarde con una ramita de olivo en el pico. Así supo Noé que las aguas habían disminuido hasta el nivel de la tierra. Pero aún esperó 7 días y volvió a soltar la paloma, que esta vez ya no regresó. ¿Sí? Muy bien, y continúa. Ahora brinque al versículo 20. Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y aves puras de todas las especies, ofreció holocaustos sobre él. El Señor aspiró el suave olor y se dijo: no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud la inclinación del corazón humano es perversa. Jamás volveré a castigar a los seres vivos como lo he hecho. Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche.
Muy bien. Fíjense qué es lo que hace Noé al momento que sale del arca. Lo primero que hace es, dice, construye un altar. Construye un altar para Yahvé. Y entonces hay un altar y sacrificio, ¿verdad? Ok. Dice, todos los animales puros y todas las aves, y ofreció holocausto en el altar. Es decir, holocausto es el sacrificio. Y por último, ¿qué es lo que sucede también? Dice, hay un humo, ¿verdad? Sube. Dice, al aspirar Yahvé, el calmante aroma dijo para sí, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Fíjense en estos signos. Búscalo eso a nuestro tiempo. Por eso vamos en el templo, el altar, es decir, hay un lugar delimitado donde hay un altar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el altar? Va a haber un sacrificio, ¿verdad? Como ya no se queman animales, hay otro signo para el humo. ¿Sí lo recuerdan? El incienso. Muy bien, eso es lo que significa, ¿verdad? Por eso el sacerdote está también, aparte hay otros significados, pero ahorita vamos viendo desde el Antiguo Testamento. El incienso es un signo de adoración, ¿verdad? Por eso está incensando, pero ese humo nos recuerda a lo que pasó con Noé para calmar la ira de Dios. Muy bien. Vamos a más adelante. Esto no lo vamos a leer todo, nada más si quiero que lo tengan como referencia. Vamos al Éxodo 25 y tomen, ustedes pueden leer todo el 25 hasta el 28. Todos el capítulo del 25 hasta el capítulo 28. Ahorita nada más vamos a tomar unas referencias. ¿Cuál fue la cita bíblica, profesor? Éxodo capítulo 25, y ustedes pueden ver todo el 25 hasta el 26, 27 y el 28. Ahorita nada más vamos a tener una referencia. Éxodo 25, versículo, vamos a ver del versículo 8. Si alguien lo tiene, Éxodo capítulo 25, versículo del 8, vamos a decir hasta el 12. El 8 lo puedo leer. Adelante. Dice, Éxodo 25, versículo 8. Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán, como también todas las cosas necesarias para mi culto, según el modelo que yo les enseñaré. Muy bien. Aquí Dios está pidiendo que le hagan un lugar, ¿sí?, para que Él habite en él. Por eso la iglesia tiene templos, ¿verdad? Porque Dios lo pidió desde el Éxodo. Dios pide que se delimite un espacio para que Él habite en él. Continúe. Okay, dice el arca. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera. Labrarás una comisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho.
Asimismo, Muy bien, vamos a parar ahí tantito. Fíjense, aquí les muestro una imagen de lo que es el Arca de la Alianza. Dios pide que dentro del templo les pide que construyan el Arca de la Alianza, que es este. Y les da unos datos específicos, el tamaño y, por ejemplo, aquí podemos ver que le dice hagan 2 anillas y pasen los aros, unos aros y pasen, vamos a decir, estos palos, tubos que están recubiertos, todo esto recubierto de oro, y unos querubines encima. Por eso nosotros, y cuando ustedes tengan un diálogo con un protestante, le va a decir, bueno, pues, si Dios está pidiendo hacer imágenes, pues ellos no la aceptan, ¿verdad? Porque no ven estos versículos. Pero Dios específicamente pidió esto. Por eso dentro de los templos católicos hay imágenes, porque Dios las pide. ¿Y qué es lo que contenía el Arca de la Alianza? Bueno, ahí nos dice, y les voy a compartir otra imagen. Miren. Dentro del Arca de la Alianza estaba el maná, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Fíjense lo interesante de esto. ¿Qué significa, qué representa eso? El maná es la vara de Aarón, el sacerdocio de la vara de Aarón, y los mandamientos, es decir, la ley. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? ¿Verdad? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él es el sumo y eterno sacerdote. Y Él es la ley. Un mandamiento nuevo les doy, ¿verdad? Por eso a la Virgen María se le llama el Arca de la Nueva Alianza. Y por eso lo decimos así en el rosario. Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de ella tenía el pan vivo bajado del cielo, al sacerdocio real y a la ley misma. ¿Sí? Por eso se le llama el Arca de la Nueva Alianza. Y esto nos dice aquí, dentro del arca, aquí les voy a compartir esta otra imagen. Para que vean varias imágenes. Ok. Esto es lo que contenía se quitaba la tapa, ¿verdad? Y dentro estaba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y dice, fíjense lo que dice aquí en la profecía de Ezequiel. Ezequiel 37, del 26 al 27. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la profecía de Ezequiel. Ese pacto que hace. Y habitaré, me colocaré en mi santuario. Y aquí le está pidiendo a Moisés que hagan un santuario. Que para nosotros sería el templo. Y adentro... Dentro del arca, aquí mismo nos dice qué es lo que había dentro. Dice Hebreos 9, 3 al 4. Explica cómo era el santuario. Dice, tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que había retoñado, y las tablas del pacto. Hebreos capítulo 9, versículo del 3 al 4. Muy bien. Entonces Dios mismo manda que se construya un lugar donde se va a dar culto a Dios y donde Él habitará en medio de nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces no es un invento ¿por qué tenemos que ir nosotros a la iglesia? Si alguien puede decir, no, pues yo a Cristo, yo aquí nada más, ¿verdad? Y yo hablo con Dios y los ángeles. Pues sí, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Porque dijo Dios que pidió construir un lugar donde se iba a congregar el pueblo para darle todos en unidad culto a Dios.
Ahora ya traducido al lenguaje cristiano, se sigue haciendo eso, pero hay más que eso. Muy bien, aquí les voy a continuar compartiendo Permítame. Muy bien, entonces, ¿qué es liturgia? Decimos, el origen etimológico, es decir, la palabra proviene del latín, que a su vez proviene del griego, liturgia, con un significado de servicio público. Liturgia significa el servicio público, literal, obra del pueblo. Posteriormente la Iglesia utilizó este término para referirse al culto de la Iglesia, pero esta palabra incluye dos términos, es laos, que significa pueblo, y ergon, que significa trabajo u obra. Entonces es el trabajo, la obra del pueblo de Dios. Ya más adelante dice en el Nuevo Testamento que fue escrito en el griego koiné. Esta palabra se utiliza para varias cosas. Se utiliza 7 veces como obra civil. Aquí están las citas bíblicas: Romanos 13:6, 15:27, Filipenses 2:25 y 30, Segunda de Corintios 9:12 y Hebreos 1 del 7 al 14. No nos va a dar tiempo de leerlos aquí ahorita, pero ustedes lo pueden ver con más tranquilidad en su casa. También se le da uso a esta palabra como el culto del templo, y lo podemos ver en Lucas 1:23, Hebreos 8, 2 y 6, 9:21 y 10 y 11. También como el ejercicio público de la religión y el culto espiritual comunitario. Esos son algunos de los significados. Muy bien. En la antigüedad cristiana, dice ya como religión del Imperio Romano, después de Constantino, el cristianismo desarrolló cultos derivados del sacerdocio de Jesús. Uno de ellos, y el principal, era la Eucaristía. Con la palabra liturgia, los primeros cristianos se referían no al sacrificio de los judíos en el templo, sino al único sacrificio de Jesucristo. Ven cómo ya se referían a la liturgia como el momento en el que se va a realizar la Eucaristía. Muy bien. Entonces, la razón de ser de la liturgia y su significación, vamos a ver los numerales 1069, 1068 y 1069, si alguien lo tiene listo. Numerales 1068 y 1069, ahí lo pueden subrayar, y si alguien lo tiene listo, lo puede leer, por favor. Numeral 1068, vamos a ver el 1068, 1069. Ya tengo aquí el 1068. Adelante. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Muy bien, aquí subraya, esto es muy importante. Dice, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención. Fíjense lo importante que es esto, la liturgia, porque por ese medio se ejerce nuestra salvación. Yo no sé cómo sería si no hubiera la liturgia. Entonces, lo que ahí ocurre es algo sagrado. Muy bien, pasamos al siguiente. Muy bien, vamos a ver hasta el 75, entonces cada quien lee uno. Ahorita le digo Lourdes, continúa Beatriz, Juani, sería Beatriz el 69, Juani el 70,
Adriana el 71, Elena el 72, Larisa el 73, Alma Verónica 74, Griselda el 75. ¿Sí está por ahí, Beatriz? ¿Me dijo 69? Sí, 69. ¿El 1069? Correcto. Ok. La palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios por la liturgia. Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Está ahí. Muy bien. El siguiente. 1070. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único, liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Con razón, se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza según el modo propio a cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo. Esto es, la cabeza y sus miembros ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, esa acción sagrada por excelencia y eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Muy bien. Fíjense, aquí... Espere, voy a leer. Muy bien. A ver, si pueden cerrar los micrófonos porque se escucha como eco, por favor. Muy bien, aquí sí, muy importante, en el 69, aquí subrayan, esto es muy importante. Dice, el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por medio de la liturgia, nosotros, fíjense, nosotros tomamos parte en la obra de Dios. Fíjense, yo antes veía mucho la celebración eucarística como se hacía desde el Concilio de Trento, que es lo que le llaman la misa tridentina, que es donde que el Concilio Vaticano II la modificó, ¿verdad? Antes había una separación entre el pueblo y el sacerdote. Había una barrera y el pueblo, el sacerdote estaba de frente al altar, digamos de espalda al pueblo, aunque lo correcto es de frente al altar. Pero había esa división. Y cuando ya, no sé si ustedes han visto y pueden buscar ahí videos para que vean la diferencia. Pero la liturgia como se celebra ahora se parece más a como lo hacían los primeros cristianos. Porque ahora nosotros
dice, como dice aquí el Catecismo numeral 1069, el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Todos tomamos parte en la liturgia. Y antes había una barrera que como que separaba al clero del pueblo, y no debe ser así. Entonces, ahora nosotros vivimos más la misa como se vivían los primeros cristianos. Y en el 70, aquí hay algo importante, dice, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. O sea, no solamente es una cosa. Y más adelante dice, con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza la santificación del hombre. Eso es bien importante, mediante signos sensibles. Es decir, en la liturgia no es que se hable en el lenguaje humano, sino que hay signos que nos van a decir. Por eso se vive con todos los sentidos. Por eso lo que está dentro del templo nos debe de llevar hacia Cristo. Sí, por eso no puede haber cualquier objeto, por eso no puede haber cualquier cosa dentro del templo. Si dentro del templo hay algo que me lleva a pensar en algo fuera de lo que es la iglesia o de lo que es Jesucristo, es incorrecto que esté ahí. ¿Sí me explico? Con esto quiero decir colores, texturas, telas, iluminación, música, etc. Cualquier cosa que yo pueda percibir por los sentidos no me debe de distraer. No sé, imagínense un cartelón que tenga un anuncio de un comercial. Pues yo voy a estar sentado y voy a ver el comercial y a lo mejor diría una marca en especial y me está haciendo pensar, no sé, en comida, ¿verdad? En algunos tacos o algo. Ya estoy pensando en que voy a ir a la barbacoa o a cualquier otra cosa. Pues no, ¿verdad? Sí me explico. Fíjense, tan importante es así que dice, continúa más abajo, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia. Lo que ocurre ahí es algo sagrado. No le iguala a ninguna otra acción de la iglesia. Y fíjense lo que dice los documentos conciliares, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, en el capítulo, vamos a ver el número 10 en el número 3, es en el capítulo, te lo digo, el capítulo 1, número 3 romano, en el número 21, inciso A, número 1, normas generales, dice, solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Fíjense, todo es importante. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en el obispo. Es decir, Roma es donde se determina esto y el obispo hasta cierto punto. Número 3 dice, por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añade, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia de la liturgia. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, la jerarquía de la iglesia, es decir, la sede apostólica, dice que ni siquiera el sacerdote puede hacer cambios en la liturgia, cuando menos uno como laico. Y digo esto porque a veces se nos ocurre la gran idea, ¿verdad? Más los que participamos en la liturgia, en ayudar en el templo, y a veces queremos presentar ideas innovadoras. Vamos a poner los guantes y vamos a poner globos y por qué no cambian las cosas y que yo quiero hacer esto. No, ¿sí me explico? No tenemos esa autoridad para hacer eso. Y a veces queremos implementar cambios. Aquí es muy claro los documentos conciliares. Ni siquiera el sacerdote puede hacerlo. Por supuesto,
por supuesto, que en la práctica digo, bueno, si el sacerdote es el que está encargado ahí, bueno, pues se va a hacer lo que él diga, ¿verdad? Porque al fin y al cabo él es el responsable ante Dios, ante el obispo, y se va a hacer lo que él diga. Pero los documentos dicen lo que debe de ser. Esto no significa que nosotros tampoco tengamos autoridad para ir a reclamar y decir, oye, pues es que acá dice, etcétera, ¿verdad? Uno recibe esta información para estar consciente en lo que me corresponde a mí. Yo daría mi opinión, bueno, no porque los demás lo estén haciendo, pero si me lo solicitan a mí participar, bueno, yo puedo decir, mira, esto es lo correcto, pero bueno, hay alguien que va a tomar las decisiones, pues es el encargado. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Verdad? O sea, sí. ¿Alguien iba a hablar? No, sí se explica. Como que se está cortando la imagen, aquí se queda congelado, pero sí se escucha su voz, todo lo que está diciendo. Ah, bueno, sí, muy bien. Entonces les decía, lo importante es, nosotros estamos adquiriendo el conocimiento de lo que dice la Iglesia a través de sus documentos, para que nosotros hagamos en lo posible lo correcto y lo que corresponde de acuerdo a lo que pide la Iglesia. Pero tampoco vamos a hacer piedra de tropiezo, ni tampoco vamos a querer imponer, ¿verdad? Porque es que yo ya sé, y aquí dice, y etcétera. No, la humildad ante todo, ¿verdad? Como vamos a ver también, eso se ve reflejado en los ornamentos de la iglesia, como iremos viendo cada uno de los nombres de los ornamentos que utiliza el sacerdote. Para que primero se pone el alba, que es lo blanco, ¿verdad? Lo que parece como una batita blanca, ese es el alba. Que ese podríamos traer a cualquiera de nosotros, porque significa la pureza recibida en el bautismo. Por eso ustedes pueden ver en algunos lugares que los ministros o el coro o los monaguillos andan vestidos de blanco, porque cualquier bautizado puede traerlo. Y luego se pone el alba y luego se pone el cíngulo, que es como un cordón, que significa la castidad. Y luego se pone la estola, que es el poder. Pero sobre encima de eso va la casulla, que es la caridad. ¿Sí me explico? La caridad siempre ante todo. Eso es lo primero. Por eso es lo que se alcanza a distinguir. Muy bien, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya no hay tiempo de leer los siguientes números. Ustedes los pueden leer y subrayar y los comentamos en la próxima. Son los numerales, estamos viendo del 1069 hasta el 70. Y pues nada más hasta el 75, si lo pueden leer, y ahí pueden subrayar y lo comentamos en la próxima. Muy bien, bueno, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.